bienvenidos a este espacio de Tardes de Café. El día de hoy nos acompaña la maestra Brenda Mendoza Villagómez. Ella es maestra de música, recientemente pues está estrenando también como locutora, ha coordinado el Congreso Nacional Virtual de Educación Musical, que bajo el nombre de Recolectando y Recreando a la Comunidad de Educadores Musicales. Eso es como una de las cosas más recientes que ha hecho. Sin embargo, también ha trabajado en proyectos como Apoyar 2021, Artes Populares y Tradiciones, y tiene la autoría de La Jarana que despertó, Cuentos y Sueños en Ñoño. ¿Sí pronuncié bien? Si no, ahí me corrige la maestra Brenda. Y bueno, ella estudia la maestría de creación educativa por parte del AGUA. Y el día de hoy vamos a estar platicando y vamos a estar conociéndola. ¿Cómo se encuentra, maestra Brenda? Hola, muy buenas tardes, muy buen día. Muchas gracias por la invitación, maestra Ara. Pues estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí compartiendo pues algunas de las experiencias y pues feliz por la invitación, maestra Ara. Muchas gracias por invitarme, por considerarme aquí a su programa y pues bueno, a ver qué sale, a ver qué podemos compartir. ¿Qué podemos compartir? Justamente antes de iniciar la grabación estábamos recordando un poquito de cómo nos conocimos. Nosotros estábamos trabajando en un jardín en la comunidad de Santa Rosa, del estado de Querétaro, y justamente ahí yo tuve la oportunidad de conocer parte del trabajo que realiza la maestra Brenda con los niños, pero me gustaría comenzar esta charla preguntándote, Brenda, pues que nos platiques más bien un poquito de ti, cuáles son tus pasatiempos, cómo ha sido tu formación, para que aquellos que no te conozcan tengan una idea de quién es Brenda. Pues como mencionabas, mi formación es como licenciada en educación musical. Yo me formé en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, previo a eso también estudié un periodo de 2 años en la licenciatura de psicología. Bueno, después de eso, tomé la decisión de cambiarme a música porque era algo que pues siempre me había movido mucho desde niña, el acercarme a las artes, a la educación artística. Y pues bueno, así fue que comencé ahí en ese transitar en la universidad, pues conocí a muchas personas, me llamó mucho la educación. Estuve dentro de mis maestros que tuve, fue la maestra Grisel Molina, que seguramente muchos conocen. Ella me dio durante los 2 años clases y con ella aprendí muchísimo sobre pues el desarrollo el desarrollo humano, las etapas de desarrollo del infante, del niño. Y bueno, yo ya iba con esa experiencia previa y fue por eso me decidí a estudiar la licenciatura en educación musical. Y pues después ya cuando egresé, hice el examen para ingresar a la SEP y pues bueno, ya fue que me asignaron algunas horas como acompañante musical. Primero yo comencé en el municipio de Pedro Escobedo, ahí estuve, ahí me asignaron la plaza y después mi plaza definitiva, ya estuve durante 1 año y ya mi plaza definitiva fue que me la dieron en Santa Rosa Jauregui, que fue donde nos conocimos la maestra Ara y con la maestra Pera, con la maestra Nancy y bueno, pues ahí es donde he estado todavía, en actividad escolar hasta el momento. Ok, mire, yo no sabía eso. Y justamente, pues para contarles a nuestra audiencia, estos acompañantes musicales no están presentes en todos los jardines. Son afortunados los jardines que cuentan con su acompañamiento, porque pues quiero pensar que porque no hay suficientes músicos. Sí, esa es la razón, maestra Brenda. A ver, ayúdeme un poquito a saber la causa, porque no todos los jardines tienen un acompañante musical. De hecho, yo ahorita trabajo en un jardín del municipio de Colón y pues no tenemos la fortuna de tener
a un maestro de música. Y algo que me inquieta o que me ha llamado la atención es, por ejemplo, saber ahorita en esta cuestión o en este escenario de pandemia, cómo ha sido su acompañamiento, qué ha sucedido con ustedes en el caso de, de, de los maestros que sí tienen actividad en las escuelas, cómo participan con los alumnos, cómo se está dando ahora esta clase de música. Pues actualmente ha habido muchísimos escenarios, muchísimas problemáticas y también algunas soluciones. Eh, Depende mucho del preescolar y de las condiciones del contexto. En el caso de Santa Rosa Jáuregui, pues no todos cuentan con la disponibilidad de conexión de internet para llevar a cabo pues algunas clases en línea. Ahora, bueno, ya todo prácticamente un ciclo escolar que hemos tenido de pandemia, pues creo que este tránsito a la modalidad virtual se ha ido dando poco a poco. Entonces, pues creo que también dentro de las primeras necesidades con los padres de familia, pues ha sido el tener la conectividad, ¿no? El ir haciendo este gran esfuerzo que es el siempre tener datos en el celular o que ya contratar el internet y que pues son cosas que ahora ya se presentan como necesarias y que, digo, no es una regla, siempre hay que estar siempre, pues, muy conscientes de dónde surge y cuál es el contexto. Entonces, en ese sentido, creo que muchas escuelas tampoco no se han puesto tan exigentes en el decir: "Tienen que tenerlo", ¿no? Sino que, pues, está abierta también esa posibilidad, y esa disposición de los padres de familia. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es implementar poco a poco ya las clases en línea de manera más regular. Se están realizando 1 o 2 veces al mes, y las demás clases son asincrónicas, es decir, les mando la actividad y ellos, los alumnos, la realizan en casa para que cuando ya suceda la clase en línea, pues compartan compartan las actividades o la experiencia que tuvieron al realizarlas en casa. Y bueno, así es como hemos estado trabajando. Eh, La clase de música de manera virtual, pues al principio fue muy complicada porque pues decía, ¿cómo puedo interactuar con los niños? Sobre todo porque trabajamos muchísimo el movimiento, ¿no? La motricidad o el canto, algunos juegos, entonces era complicado. Y bueno, pues ya ahora vemos que los niños pues están más habituados a la virtualidad que nosotros de adultos, porque pues ya nacen y ya está el celular y bueno, ya tienen esta interacción más en breve que a ellos no les ha costado tanto trabajo adaptarse. Y yo he visto que en las clases, cuando realizamos las actividades, responden bastante bien. Este, Se divierten o juegan, saltan, si les digo vamos a cantar, o sea, sí he visto esa respuesta favorable. Lo que no he visto favorable ha sido, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Que de repente ya se desconectan, se les va el internet, o a veces dicen: "Chin, yo no tengo la posibilidad de conectarme, se me terminaron los datos". Bueno, todo eso que ya sabemos, pues eso, es lo que yo presentaba en las clases. Siempre el acompañante musical, como no es maestro frente a grupo, como mencionabas, maestra Ara, pues las maestras frente a grupo están durante la clase. Aún cuando era en presencial, se daba la clase de música y las maestras estaban presentes. Y también ya en la virtualidad, pues también están presentes, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque, y bueno, yo en la experiencia que he tenido, hay muchísimas dudas sobre la función del acompañante musical. Dudas que vienen también de las maestras, del mismo acompañante musical, de directivo de supervisión,
Y ya con todo este diálogo que hemos tenido, por ejemplo, el Congreso de Educación Musical, vimos que viene desde la SEP. Ahí todavía no hay una función muy clara sobre lo que se pretende hacer el acompañante musical y entonces pues poco a poco se ha ido formando. Hay un documento que sí dice las funciones, pero ya es muy, pues a mi punto de vista ya es antiguo, ¿no? Se tendría otra vez que replantear y reformular cuál es el papel que tendría el acompañante musical. Desde mi punto de vista, considero que no debería de llamarse acompañante musical, porque en un inicio el maestro de música se sentaba en el piano y tocaba las canciones y era la educadora quien las cantaba. Por ejemplo, si decían, ah, pues, la canción de La Rata Vieja. Entonces llegaba el acompañante y tocaba el piano y la maestra era quien hacía todas las actividades, quien cantaba, quien hacía las rondas. Y bueno, pues eso paso a paso pues se ha ido transformando en otra cosa, porque no todos los preescolares tienen un piano, por ejemplo, o tienen una guitarra, o bueno, hay muchísimas, muchísimas situaciones y ahora, afortunadamente, pues ha habido más compañeros que tienen ya la formación educativa, como de educación musical, que pues también pues exploran otras posibilidades para llevar a cabo la enseñanza de la música, no necesariamente a través de solo el acompañamiento de cantos y juegos, sino a través de otras actividades. Claro, y ahorita que te escuchaba hablar, yo decía, nada más tan solo de recordar esas clases de música, bueno, los niños eran los más fascinados de que veían a la maestra Brenda llegar ya al aula porque el momento de la música había llegado. Entonces, creo que en este momento de pandemia, entre muchas otras preocupaciones que nos atañen, justamente es esto, ¿no? Como no perder estos espacios donde los niños se puedan mover, donde los niños puedan interactuar con otros. Y para ellos, y creo que para ellos, e incluso para nosotros como adultos, en mi experiencia, en las veces que he tomado alguna sesión o algún curso que tiene que ver o que está relacionado con la música, es garantía de que va a ser divertido, de que vas, o sea, donde se centra tu atención, donde de alguna manera pones en juego muchas habilidades, pero algo que también ahorita recordaba o en esta experiencia de compartir, a nosotros nos pasa, por ejemplo, en mi jardín, que pues estamos conscientes de esta necesidad que hay de llevar la música a los hogares, ¿no? Pero pasa que cuando compartimos las actividades con los papás, como que ellos hacen una preselección de qué actividades son las que van a realizar. Y entonces las de música resulta que no las atienden con el mismo nivel de prioridad que el resto. Y creo que esto también se debe un poco al desconocimiento de todos los beneficios y de todas las cosas que nos puede ofrecer el arte, o en este caso la música. Entonces, tú desde tu experiencia o para aquellos padres de familia que nos puedan estar escuchando, compañeros, ¿por qué es importante trabajar la música? Pues la música y las artes en general creo que son necesarias para el ser humano. Hemos visto que en pandemia lo primerito que comenzaron a hacer fue vamos a cantar una canción, y se veía, ¿no? En Facebook y en las redes sociales cómo hacían ensambles, cómo decían, ahora sí tengo tiempo, voy a leer un libro, ahora sí tengo tiempo, quiero aprender un instrumento, quiero pintar, entonces, una de las actividades necesarias es la expresión, y la expresión generalmente siempre se da a través de las artes, de una pintura, de un poema, de una canción, y pues es una forma en donde podemos también canalizar todo ese aspecto emocional. Creo que la música
bueno, y las artes, pues está muy, muy vinculada con la parte emocional. Y justo ahí vienen dentro de estos campos formativos que marca el libro de aprendizajes clave, es que las artes pertenece al área personal y social, ¿no? Y socioemocional. Entonces, pues creo que ese sería uno de los principales aspectos que se tendrían que atender en este contexto. Bueno, otro de los beneficios que hay, pues, es la motricidad a través de la música. Bueno, hay estudios que también lo confirman. En la corteza motora, cuando tú escuchas una canción o alguna, este, con tus audífonos o una música, se estimula la corteza motora. Entonces, por eso es que siempre escuchas música y quieres moverte, ¿no? O algo sucede también en tu boca que se empieza a estimular pues sí, la parte motora del habla, y entonces por eso a veces los niños pueden sentirse muy estimulados y quieren moverse, quieren cantar, quieren hablar. Y bueno, pues nosotros como maestros de música tenemos que estar muy conscientes de eso y saber cómo dirigir esa energía. Por eso surgen todos los cantos y juegos, a la mejor el ejecutar algunos instrumentos de percusión menor, instrumentos que puedan manipular los niños, cantar y bueno, así me puedo ir con diferentes, poniendo diferentes ejemplos, pero a los papás creo que sí es bien importante el concientizar que, que esta formación que ellos tuvieron de jóvenes, pues, ahora es distinta, ¿no? Y va cambiando. A veces esta percepción que tenemos de que las matemáticas son más que las artes o son más la lectoescritura que educación física, pues deviene de otras esferas, no necesariamente de que una sea más que otra, ¿no? Sino que a veces son muchas imposiciones externas, muchas veces institucionales, porque todas las áreas son importantes, todas las áreas creo que tienen pues, su tiempo para que se realicen y creo que habría que ir cambiando también esta perspectiva, tanto en los papás, tanto en los docentes, directivos, supervisores y también en el plano institucional, porque, pues, vemos, ¿no? Lo palpamos, lo llegamos a palpar cuando estamos en el día a día en nuestras aulas, que tienen muchísimos beneficios y que, pues, sobre todo las educadoras, cuando realizan una actividad, pues, dicen: "Vamos a hacer una manualidad o vamos a hacer, este otro aprendizaje transversal a través de las artes, a través de viene ahora, pues, el Día de Muertos y las calaveritas, ¿no? Y bueno, creo que todo está conectado, sin embargo, pues, esta estratificación, pues, viene de otro lado, me parece. Sí, claro, porque finalmente todo tiene como un antecedente histórico y al hablar de educación, pues convergen muchas cosas, desde la política, la historia, los fines propios de la educación. Y hemos estado hablando o has dicho, por ejemplo, esto de la educación musical. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir cuando estemos hablando de educación musical? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿De qué manera la podemos ver en la educación? Sí, pues, bueno, aquí se liga un poco con lo que comentaba del acompañante musical, y bueno, justamente el papel del educador musical, pues, es un profesionista que puede tener esta lectura más amplia, porque tiene como formación al los fundamentos pedagógicos, sociológicos, de musical, didáctico, que,
Por ejemplo, bueno, aquí sí cabría decir la diferencia. Existe la licenciatura en música o la licenciatura también en composición, en interpretación y bueno, cuando dentro del mapa curricular de estas licenciaturas no figura la educación o no figura llevar estas otras materias para el trabajo en el aula. Entonces, ¿qué pasa? Que con los compañeros que egresan como instrumentistas, por ejemplo, o como compositores y están ejerciendo en espacios escolares, pues dicen, me falta, ¿no? Algo pasa, algo que no sé por qué no resulta. Pues sí, faltaría pues esta parte de la formación educativa, de saber los procesos, pues sí, del desarrollo de los niños. Entonces, pues el educador musical también tiene esta formación, tanto de la educación, tanto de la música. Y bueno, hay cosas que, por ejemplo, ya en el plano musical, hay ciertas canciones que los niños no son muy adecuadas para la edad que están presentando. Por ejemplo, hay bueno, ahorita como traigo este tema, ¿no?, del Día de Muertos, las canciones de Coco. Me gustan muchísimo, la película me parece fascinante, pero en cuestión de melodía, en cuestión vocal, es difícil para un niño de preescolar cantarlas. Eh, Porque, por ejemplo, tiene algunos saltos en intervalos o algunos giros melódicos que los niños lo que hacen es entonces, cuando presentas alguna otra canción que es más adecuada con una melodía más sencilla, bueno, ya aquí estoy hablando un poco más de términos de música, pero, por ejemplo, la tercera menor, eh, sí, algunos elementos más sencillos, el niño puede llegar a cantarlo. Y también es satisfactorio porque dice, realmente estoy cantando una canción y todos pueden hacerlo. Solo hay que saber cuál es la adecuada. O, por ejemplo, estoy tocando un instrumento. Un niño a esa edad, por el desarrollo motriz que tiene, no puede tocar un piano, ¿no? Así de, pero sí puede a lo mejor tocar algunas teclas, algo muy sencillo, sí puede llegar a seguir el ritmo, por ejemplo, el pulso de una canción con las palmas, con los pies o con un instrumento. Entonces, pues, precisamente el educador musical sabe todo este tipo de situaciones y entonces podemos ya ir acompañando, ir sugiriendo, pues, las actividades más adecuadas para los niños y, pues, también y siempre estar también en constante contacto con las maestras, ¿no? Porque, pues, siempre es toda una aventura, la verdad, toda una aventura cada grupo. Sí, y fíjate que ante esta necesidad, por ejemplo, de no tener a estos maestros de música, pues muchas maestras tenemos esa inquietud de entrarle a esto de la música. Sabemos bien, hace un momento tú decías, bueno, no nada más necesitas saber música, sino también tienes que conocer cómo aprende el niño para poderlo conducir y llevar de una manera, pues correcta, ¿no? Considerando estos procesos de desarrollo, pero también vinculando a esta parte de los contenidos propiamente de la música. Entonces, para aquellas maestras que tenemos esa inquietud, que sabemos que es muy importante y sabemos que estamos perdiendo tiempo valioso al no trabajar esta área musical, ¿cuál, ¿cuál podría ser nuestro punto de partida? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde entrarle para justamente propiciar, pues quizá incipientemente esto de la música en los niños, pero sí de alguna manera poder hacer algo para ellos? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería ese punto de partida para comenzar a trabajar el área musical en las aulas? Pues creo que, en primera, pues habría que
que bueno, en el caso de las escuelas que no cuenten con un maestro de educación física o un maestro de música, un intendente, ¿no? A veces, pues, es esta labor de solicitarlo, ¿no? Que muchas veces decimos: "Ay, no, es que cómo le hago y no me van a hacer caso", pero creo que hacer este pequeño esfuerzo bueno, mando mi oficio y al menos ya está como el antecedente, ¿no? Porque sabemos que, pues, muchas cosas dependen de, bueno, de nuestras autoridades, y yo creo que también es importante el siempre estar, este, pues, teniendo este tipo de acercamientos y de gestiones. Eh, ya las docentes creo, igual podrían también, anotarlo dentro de sus, tantísimos talleres que que ahorita nos estamos teniendo, ¿no? Acercarnos también a este tipo de talleres formativos en cantos y juegos, para tener, pues, algunas actividades, ¿no? Que igual en Internet y bueno. Entonces, ya en el aula creo que hay varios, discos, por ejemplo, el disco de Liz Andrade, que también ahí trabaja cosas muy bonitas, canciones, muy propias para preescolares y, pues, irse acercando a este material que, pues, ya existe a la venta, ¿no? Para nosotras. Em Así como unos tips, algo así que pueda compartir con las docentes, pues sería el tener algunos cantos, este, eh, de actividades permanentes, por ejemplo, los de saludo, los de despedida para recoger el material y a la mejor cada 3 meses irlos cambiando o cada 2 meses, porque a veces y a mí me llegó a pasar honestamente, ¿no? La misma canción de saludo, hacerla así como todo el ciclo escolar y dije: "No, no, esto no puede suceder", porque hay muchísimas canciones de saludo, sin embargo, también es importante, pues, tener esta rutina, ¿no? Porque, una canción también te lleva por los patrones y por la melodía que lleva, a tener este orden, ¿no? A nivel, neuronal, y creo que es algo que es importante el ir teniendo con los chicos. Bueno, tener esas canciones de actividades permanentes. Si a alguna maestra le da pena o dicen: "Híjole, pues, se me dificulta el cantar", con la grabación, y que los niños vayan también escuchando. Creo que también ahí vale la pena el invertir un poquito en una bocina o en tener cables, por ejemplo, en tener una extensión, que, aunque sean cosas así mínimas, creo que es importante, ¿no? Porque a veces, em, sí las escuelas cuentan con ese material, pero otras veces no. Entonces sí, bueno, en mi caso, a veces yo llevo mi bocina, que digo, sé que está al lado de la escuela, pero pues ahí sí yo hago un poquito ese esfuerzo, ¿no? O yo me llevo mis cables o creo que sería algo como de lo básico, ¿no? Que tendríamos que tener ahí. Sí, y fíjate que ahorita que te escuchaba de considerar estos recursos para las escuelas, en este ciclo escolar compartían algunas maestras, bueno, ya los papás están muy preocupados de cuántas libretas, cuántos lápices y el cuaderno blanco, cuadriculado, cómo, pero no, nunca surge la inquietud, ¿no? De decir, bueno, y si no fuera la libreta, ¿qué otra cosa ocuparíamos, no? Pensar en algún instrumento de percusión que esté a su alcance. Realmente es un área
que está muy descuidada y como tú mencionas, hay escuelas que cuentan con algunos instrumentos, pero también hay otras donde no los hay o donde son limitados e incluso a veces no alcanzan para un grupo de niños. Entonces, creo que esas son unas de las cosas o de los retos que está enfrentando o que enfrentan los maestros de música. Y recientemente con esta experiencia del Congreso Nacional Virtual, que por cierto quedó grabado y vamos a dejar por aquí el link para que las personas interesadas puedan ingresar y ser parte de estas charlas que se dieron en este Congreso. Tú hablabas hace un momento de algunos retos que están vigentes y que necesitamos dialogar o repensar, pero de manera quizá muy general, ¿cuáles son los retos que está enfrentando la educación musical en la actualidad? Pues justamente lo que se habló ahí en el Congreso, esta serie de reflexiones que hablábamos en torno al papel del educador musical es que, pues sí tenemos ahí una situación con la institución, este, y ha habido a quienes se han estado uniendo, ¿no? Para ir a hacer un pliego petitorio. Y bueno, dentro de estos, pues, retos que vemos es por ejemplo, el tener pocas horas, bueno, en algunas preescolares ya mencionamos que no está en la posibilidad de dar clases, ¿no? De música. En otros son muy pocas horas. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela, en Enrique Repsamen, y son 3. Y entonces, de pronto yo siento a las maestras que me dicen: "¿Y otra actividad?", o, ¿no? Como que intentan, ¿no? También decirme, y yo, pues, en 3 horas, ¿qué hago? No puedo hacer gran cosa, ¿no? Y siempre me siento, pues, un poco corta, ¿no? De lo que a mí me gustaría compartir, pero, pues, llega un punto en donde sí llego a decir: "Híjole, es que ya nada más hasta aquí", porque, pues, ya no se puede más, ¿no? Por ejemplo, he visto que hay algunas escuelas que tienen, que son 6 horas y que ahí sí da esa posibilidad de al menos 2 días a la semana que los niños puedan tener su clase de música. Y bueno, pues la clase de música dura 20 minutos, media hora, es muy poquito tiempo. Bueno, media hora creo que es tiempo, está bien, ¿no? Es un tiempo adecuado, pero hay veces que 20 minutos, en una ocasión 15 minutos, y bueno, eras muy poquito, ¿no? Prácticamente no se puede trabajar mucho, ¿no? En lo que salen y se acomodan y bueno. Entonces, este, hay algunas horas, que están compactadas, hay algunas horas que, por ejemplo, hay unas que son de 4 horas, asignación de 4 horas, y entonces, el maestro de música da un día 3 y otro día 1 hora, ¿no? Pero, pues, también es muy poquito, ¿no? Es muy poquito el tiempo para que no se llega a aprovechar ese tiempo en el aula y también pues implica mucho esfuerzo de traslado, de una escuela a otra. Este, y otro de los aspectos es que no tenemos tampoco un espacio en donde trabajar. Generalmente es en el patio, en espacio abierto, que a mí que me gusta también mucho estar en espacio abierto porque, pues, se puede hacer cosas bien padres, pero cuando son actividades más de concentración, ahí es cuando a veces tenemos estas problemáticas, ¿no? Y hay algunas escuelas que sí cuentan con un salón de música y se ve muchísimo ese cambio, ¿no? De los niños tienen más atención, se dan de mejor forma el desarrollo de las actividades y, pues, también impacta más en el desarrollo de los niños. Este, mm, bueno, y otro de los retos, pues, también es el tener bien identificado qué es
cuál es el papel del educador musical en preescolar, para poderlo compartir con las compañeras docentes frente a grupo, ¿no? Creo que ese es también uno de los aspectos ahí. Bueno, el material que ya habíamos comentado, que es, pues tener el material adecuado, una buena bocina, cables, tener un instrumento de acompañamiento, ya sea un piano o una guitarra. Inclusive el ukelele, creo que es que no he visto muchas escuelas que tengan un ukelele, pero es muy práctico, porque como es chiquito, lo puedes transportar, porque a veces con la guitarra llegan los niños y así, ¿no? Empiezan a tocarlo, o bueno, el ukelele también es muy amable, ¿no? Instrumentos de percusión menor. Hay algunos instrumentos que es difícil manipular para los niños y hay otros que son muy buenos, tambores, claves, panderos, todo lo que sea, pues sí, percusión menor, pero que ellos puedan percutir, que no requiera de tanta motricidad tan fina, este, porque, por ejemplo, las castañuelas se pueden utilizar, pero es un poco más difícil, ¿no? De que las manipulen. Y bueno, pues, pues en general eso sería, maestra Jara. Esos serían algunos retos. Y bueno, durante la presentación decía que recientemente pues también te estabas estrenando como locutora. Esto es en el programa de Poética Frecuencia por Radio Universidad en el 95.9. Es una transmisión que se realiza los días jueves a las 9 de la noche y me parece que el contenido, más bien, según se hice mi investigación y mi tarea bien, lo podemos escuchar en Cadereyta, Tolimán, Colón, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués, Amealco y por supuesto Querétaro. Entonces me gustaría que pudieras compartir con la audiencia qué contenido van a encontrar en ese programa de Poética Frecuencia, para que te puedan seguir, para que aquellos que estén interesados vayan a seguir la página. Sí, pues la verdad es que es como mencionas, justamente me estoy estrenando como conductora, que yo no me considero muy buena, pero ahí estamos aprendiendo. Bueno, este programa de Poética Frecuencia surge de la maestría en creación educativa que actualmente estoy cursando y que ya casi voy a terminar, que estoy en el periodo de tesis. Este, bueno, esperando que sí todo surja bien. Eh, pues de ahí surge este programa de Poética Frecuencia al lado de la doctora Jacqueline Zapata Martínez, que también ella ha estado en algún momento muy involucrada también participando de manera activa en la UCEBEC, en la SEP, y pues ella hizo este posgrado de la maestría en creación educativa y también tiene el doctorado en el municipio de Cadereyta, de educación poética. Y justo pues de ahí partimos, es una propuesta que busca vislumbrar a la educación como, como una vía para una vía poética en donde los seres humanos aquí en la tierra podemos ser maestros de vida, ¿no? Maestros de vida en el sentido de que compartes aquello que la vida te ha regalado, el don de ser docente de preescolar, como la maestra Araceli, el don, en mi caso, el don de la música, de compartir la música, algunos otros que son compañeros de fisioterapia. Y bueno, entonces, esta educación, esta sabiduría, eh, que es compartida en diferentes espacios educativos, pues es lo que se pretende tener este sentido y este propósito, ¿no? Vital para justamente, pues, sensibilizar a las personas. Creo que a veces el estar tan inmerso en, pues, en un sistema,
nos llega a, pues, a cansar o nos llega a también a perder un poco de estos objetivos, ¿no? Por el que muchas veces nosotros tomamos la decisión de estudiar algo o de ejercer algo y después ya no sucede, ¿no? Entonces, pues es recuperar esta inquietud, esta donosura, que muchas veces ella le llama, esta donosura, el darse, en desde la educación, porque, pues, es un regalo, ¿no? Y todas las que hemos sido maestras lo sabemos, ¿no? Cuántos regalos no hemos dado a nuestros alumnos y los alumnos cuántos nos han dado a nosotros. Y bueno, de ahí viene este programa de Poética Frecuencia, y de ahí tenemos diferentes invitados que, pues, buscan esta transformación a través de la educación, y, pues, van a hablarnos de diferentes temas. Va a haber una maestra invitada de tai chi, también a algunos compañeros que van a mostrar sus trabajos de tesis, que desde pintura, danza, teatro, em, una maestra que va a compartir una visión de la ecología, de cómo crear ecoviviendas o cómo llevar a cabo una vida sustentable y bueno, diferentes cosas vamos a estar hablando por ahí. Pues todo se escucha muy interesante, de verdad que les auguramos mucho éxito en este nuevo programa que tiene poco que comenzó, pero que ya va agarrando mucha fuerza justamente por todo esto que se pretende promover. Y hemos estado hablando también que muchas de las cosas o de los cambios que van sucediendo en la educación, pues son gracias a la investigación, gracias a documentar, a compartir, a dialogar o debatir estas experiencias que vamos teniendo en el aula. Entonces, tú nos estabas compartiendo que estás en este proceso de tesis, qué es lo que estás investigando o cuál es, sí, cuál es tu tema de investigación. Sí, pues mi tema de investigación se llama La voz y el canto originario. Todavía lo estoy ahí como puliendo el tema, pero hasta el momento es la voz y el canto originario, belleza y sabiduría de eh, milenaria, un tesoro para la educación. Entonces, pues, bueno, creo que no había mencionado que dentro de mi formación ha sido como cantante, entonces, pues a mí siempre me movió mucho el investigar, eh, pues la voz y también el trabajar en la educación comunitaria. Entonces, desde el 2016 he estado trabajando en el municipio de Tolimán, en la Casa de Cultura. Bueno, ya voy una vez por semana y entonces se ha formado un coro de niños y jóvenes. Actualmente todavía está y bueno, ahí hemos participado en diferentes escenarios. Hemos llegado a participar en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, que está aquí en Querétaro, y bueno, en la Plaza de Armas y diferentes escenarios. Entonces, digo, está muy bonito las presentaciones, pero decía, bueno, ¿cómo puedo compartir? ¿Cómo puedo investigar esto que sucede en el aula? Entonces, de ahí fue que se fue, pues haciendo esta labor de investigación y de argumentación sobre el trabajo que ya se ha estado haciendo durante 5 años y pues también ir proponiendo un diseño de proyecto que sume desde otra mirada a este escenario. Entonces, pues alguna de las situaciones que sucedían con los chicos de Tolimán es que decían, algunos son hablantes de otomí, otros no, y sus abuelos han sido hablantes, pero ellos ya no les enseñaron, justo porque llevaron un trabajo este,
bueno, tuvieron todo un proceso de discriminación, ¿no? Los abuelos, entonces decían: "No, pues tú ya no vas a hablar otomí porque, tú lo que queremos es que progreses y vas a ir a la escuela y ahora, pues, ya son mestizos, ¿no? Ahora ya no, ya solo hablan español". Y bueno, ya conforme pasó los años y que yo así más sutilmente íbamos viendo canciones, en náhuatl, en zapoteco, ¿no? Y uno de los niños me reclamó y me dijo: "Maestra, ¿y por qué si cantamos en náhuatl y en otras lenguas, por qué no cantamos en otomí, si aquí hablamos otomí?". Y yo: "Ay, pues justo es lo que justo es lo que, queremos", ¿no? No le dije eso, pero dije: "Ah, muy bien, no, pues sí tienes razón, deberíamos de cantar en otomí, ¿verdad?". Y entonces ya de ahí ellos pues han tenido esta iniciativa. Y ha sido, pues, una labor, que comunitaria en donde se han involucrado algunos papás, por ejemplo, una mamá que ya es directora de una escuela indígena, ella hizo la traducción de la canción Cielito Lindo en otomí, y ya también ya la hemos estado cantando. Este, el himno a la alegría, hace poco, pues, también la estuvimos aprendiéndola y le hicimos la traducción en otomí. Y así hemos estado, ¿no? Poco a poco recuperando la lengua a través del canto y, pues, de eso trata también, bueno, de eso trata la tesis un Eso poco, que se está más construyendo. a grosso modo, ¿no? De ir rescatando, l el aspecto originario, la voz, que es lo auténtico, lo que viene del corazón, que es la voz, la creación, con pues toda la sabiduría milenaria que tienen las lenguas madres. Sí, justamente qué importante es recuperar eso, ¿no? Eso que también se está perdiendo y que y que al transformarse la cultura pareciera ser que pues cada vez estamos como contrarreloj, ¿no? De que no desaparezcan, de seguirlas promoviendo, porque pues justamente es lo que nos da también identidad, ¿no? Identidad como mexicanos. Y bueno, hemos estado platicando un poco de los retos, hemos estado platicando de las dificultades, pero no me gustaría cerrar esta tarde de café sin saber también parte de las satisfacciones que te ha dejado pues ser maestra de música. Entonces, como para ya pintar después de la lluvia un panorama un poco más alentador, ¿qué ha representado para ti pues ser maestra de música? ¿Qué satisfacciones has tenido? Creo yo que esto que comentas del coro es algo muy, muy importante, pero no sé si tú quieras compartirnos alguna otra. Ay, pues, bueno, ahorita sí he mencionado un poco la tragedia, ¿verdad? Pero yo creo que hay más luz en este camino, más luz que oscuridad. Pues, a mí me ha dejado muchísimo el estar en las aulas con las maestras de preescolar y con los chicos, también he aprendido muchísimo de esa espontaneidad, esas inquietudes, pues sí es, ese chispa, ¿no?, que tienen los chicos y pues me llevo muchísimas buenas experiencias en preescolar y también, en el área del coro, porque con ellos, bueno, ahora sí que he recorrido todos eh, las etapas, ¿no? De un tiempo también estuve trabajando con bebés en la UNAM. Bueno, ahí le verán mis prácticas, un tiempo muy breve y me gustó mucho estar con los bebés. Luego después ya en el preescolar y en el coro, pues han sido de primaria y de secundaria, ahorita ya están en prepa. Entonces, me ha gustado muchísimo el que la música es tan noble que puedes acompañar a todo el desarrollo, pues sí, humano, ¿no? Entonces, no no es algo que se supedita a estrictamente, ¿no? A solo una etapa escolar, sino que es
es algo continuo y que es algo que moviliza mucho a las personas y que incluso los adultos dicen, no, pues yo quiero aprender a cantar, quiero aprender a tocar, quiero compartir, ¿no? Siempre hay algo que compartir que a veces es inexplicable, pero una de esas vías puede ser la música, puede ser el arte, puede ser cualquier otra cosa, pero lo importante siempre es estar en esta rueda de ir compartiendo, porque mientras uno comparte, también a ti también se te comparte, ¿no? Y eso es lo bonito, y pues gracias a maestras como tú, Ara, como la maestra Pera, como la maestra Arge, como la maestra Paola, con la maestra Nancy, como muchas maestras que me ha, se me ha dado la oportunidad de conocer, pues me han también impactado mucho, ¿no? El verlas cómo están tan entregadas en el aula y cómo siempre están en esa disposición de, de regalarle a los niños, ¿no? Como diferentes experiencias de aprendizaje. Sí, ahorita que te escuchaba y que decíamos que la música no era propia de una edad, de este gusto o de esta pasión que tú tienes por la música, ¿en qué momento lo descubres? ¿Cuando eras pequeña también tenías esta inclinación por la música o ya fue hasta tu formación superior? Sí, pues desde niña, mi mamá es maestra de primaria y mi papá es maestro de secundaria de educación artística, entonces a ellos siempre les gustó mucho bailar. Y de niña, a mi hermana y a mí nos ponían hacia que en la casa, ¿no? Nos reuníamos y vamos a bailar las chapanecas, ¿no? Nos ponían así bailables. Entonces, pues de algún modo jugábamos a eso, y yo me acuerdo que también jugábamos mucho a como a karaoke. Este, Teníamos nuestros cassettes, ¿no? En ese tiempo, y pues decía: "Ah, yo soy esta cantante", ¿no? Y así, jugábamos a eso, igual hacíamos obras de teatro, ¿no? Siempre como juego. Entonces, y me acuerdo mucho que en el preescolar, tuve un maestro de música que me gustaba mucho, que llegaba con su guitarra y empezaba a cantarnos canciones, y yo así feliz, ¿no? Igual haciendo manualidades. Entonces, siempre me fui yo acercando. No tuve clases, de música en el sentido de un instrumento en específico, hasta ya la prepa, que me metí a la Casa de Cultura en Salvatierra, porque, bueno, yo de allá soy de Salvatierra, de Guanajuato. Entonces, y ya de ahí, pues, fui que ya, fui buscando algunas, opciones para ir aprendiendo. Yo comencé con la guitarra, ya después eh, seguí con el canto, y finalmente pues fue en lo que más me especialicé. Y pues eso, la música en general, todas las artes a mí me gustaban, ¿no? Y ahí va explorando todas, ¿no? Ajá, así fue. Sí, fíjate que te preguntaba esto porque seguramente en estas generaciones que están pasando por nuestras manos, pues pueden salir estos músicos, pueden salir estos artistas o cualquier persona que se dedique al arte en general. Entonces creo que es muy importante ser muy observadores, ¿no? De estas habilidades que van teniendo los niños, porque a veces generalizamos y pensamos que, pues sí, que a todos los niños les gusta la música y que a todos los niños les gusta el movimiento, pero sí habrá quien, pues realmente esa sea o sea, ese sea su camino, esa sea su pasión y que desde edades muy tempranas, pues se pueda ir potencializando esos talentos que pueden tener. Por eso me parecía importante recapitular parte de tu historia. Brenda, de verdad que ha sido un gusto reencontrarnos y ver ahora pues todo lo que has hecho, en todo lo que andas participando. Para mí es un verdadero honor el haber podido compartir el día de hoy esta tarde de café contigo. Entonces, pues ya a modo de... Pues muchas gracias, Ara. Y
y pues sí, espero que les haya compartido algo que haya sido significativo y que sí, ojalá que los chicos, algunos puedan tomar la decisión de estudiar artes y que no, pues sepan que también hay la posibilidad de, tengamos la profesión que tengamos, de que siempre el arte ahí está para nosotros, ¿no? Y pues tanto para nosotros hacer arte como para ir a un museo a ver una pintura, como para ir a un concierto, para disfrutarla, ¿no? Disfrutar el arte. Y creo que eso es algo que todos podemos tener esa posibilidad de acceder al arte. Sí, y Muchas sobre gracias, todo Ari. entre estas oportunidades que nos ha brindado la pandemia en esto de la virtualidad, pues creo que se han abierto muchos canales donde se está compartiendo y ojalá que pues eso sea una realidad, que de verdad todas las personas puedan acceder a la cultura y al arte. Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir. Te deseamos mucho éxito en estos proyectos, en esa tesis y ojalá en algún otro momento podamos estar platicando ya de esos hallazgos que seguramente serán muy relevantes y que van a contribuir a esto de la educación musical. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues Gracias a ti, Ari. con esto cerramos esta tarde de café. Muchas gracias por escuchar y pues nos vemos muy pronto, espero.